Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de Informol, su podcast favorito, donde como cada semana hablaremos de diferentes temas como son psicología, sociología, medicina, veterinaria, arqueología, historia, sociedad, etcétera. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de estos amables caballeros. Les presento a la mesa, a mi izquierda el querido doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, querido doc? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo están, hermanita? Y a mi derecha, el querido arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola a todos, ¿cómo les va? En los controles, el buen Andy Pandi. ¿Cómo estás, Andy? Para moderar la mesa, yo, Manuel Serrano, médico veterinario, y nuestros ya queridos acompañantes. Bienvenidos, ¿cómo están? Repetimos el staff del capítulo anterior. Entonces son los mismos, ya saben quiénes son, ya los conocen. Les traemos el día de hoy un tema muy triste, un tema que se remonta también a nuestras raíces animales y algo más, un poquito de sociedad. Vamos a hablar de depresión, como ya vieron en la descripción del video. ¿Qué puedes decirnos sobre la depresión, Vicente? Bueno, pues efectivamente es una cuestión un poco triste. Y digo, justamente empezando el año para que amarre, ¿no? La depresión, pues, es un trastorno mental, un trastorno neurológico y psiquiátrico, emocional, en el que se encuentra un estado de profunda tristeza y aunado a esta tristeza va con otras sintomatologías, como por ejemplo la falta de placer para hacer las cosas, una falta de apetito o exceso de apetito, pérdida de peso, es decir, varias cuestiones que afectan individualmente a un paciente o a una persona que la sufre. Por cierto, el tema lo elegimos debido a que, bueno, ya se mencionó en los 2 capítulos anteriores un poquito acerca de depresión. Sin embargo, lo elegimos sobre todo porque estamos cercanos al Blue Monday, ¿no? El día más triste del año. ¿Qué es eso? El día más triste del año, por favor. Según la mercadología. No inglés. Según la mercadotecnia, el Blue Monday es el tercer lunes de enero de cada año. Y es simpática la historia porque no tiene absolutamente nada que ver con la depresión. Realmente no tiene que ver nada con la depresión, pero es una idea que de veras surgió por una campaña de mercadotecnia, y es que resulta que le pidieron a un maestro de escuela, a un maestro universitario, que le diera como alguna razón por la que en un día en específico necesitaran ir a salir de compras, hablando de que hace poquito hablamos de consumismo. Y entonces este señor hizo un menjurje, hizo una ecuación que es medio pseudocientífica, pero que tenía algo de sentido, y entonces empezaron a creerle, en la que tenía que ver, por ejemplo, las deudas, tenía que ver el tiempo que había pasado de la Navidad a ese punto, tenía que ver cuánto tiempo se había perdido sin haber realizado los famosos deseos o los famosos cambios de hábito, la necesidad de haber un cambio en la vida, etcétera. Y todo eso lo hizo en una ecuación, y entonces se llegó a la conclusión de que como no se celebraba nada en el tercer día de enero, pues entonces podía ser el día más triste del año. Y entonces... Porque no hay celebración. Ajá, porque no se celebraba nada, porque
empiezas con deudas el año. No hay puente. Porque ya se acabó todo, o sea, ya te cae el 20 de que ya acabaron las fiestas de invierno. Sí. Te das cuenta que llevas 3 semanas y no has hecho nada para el cambio de vida. O sea, todas esos que no se estás conjuntan. De peso, que no estás ahorrando, que no has ido al gimnasio. Ajá. Y entonces ya te gastas en la eso desembocó en decir, bueno, pues entonces ve y compra para sentirte mejor. Y entonces por eso es que surge el Blue Monday. Y también esa es otra de las razones por las que en muchos países, sobre todo latinos, y incluyendo España, o sea, Latinoamérica, iberoamericanos, ni siquiera lo hemos escuchado hablar, no lo conocemos. Porque además nosotros tenemos otras festividades que seguimos prolongando, ¿no? O sea, después del 6 de enero todavía sigue el 2 de febrero y podemos seguir con el famoso maratón Guadalupe Reyes o Guadalupe Candelaria, y entonces no realmente no nos afecta o no lo conocemos y realmente solamente es una idea mercadológica, pero hay países donde sí lo consideran. O sea, por ejemplo, los angloparlantes, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, y algunos países europeos sí lo consideran, pero realmente es una idea que como que no pega, pero mercadológicamente existe. Pues qué triste, ¿no? Yo digo. Dinos por ahora sí, por favor, la definición cortita de ¿qué es depresión? Así como la acabo de decir. Así como el pene de Nicolás. Un trastorno mental, emocional, que tiene que ver con una cuestión una tristeza muy profunda, pero además, o sea, vamos a hablar específicamente de la depresión mayor, en la que no solamente es sentirse mal, sino que tiene que ver con un trastorno orgánico, tiene que ver con plasticidad neurológica y es necesario que se lleve un tratamiento médico y además relacionado a salud mental. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Porque yo sé que por ahí es que duermes mucho, ¿no? Te pasas mucho tiempo de tu día durmiendo y no descansas. No necesariamente, o sea, sí hay un trastorno del estado por eso estoy pidiendo ejemplos. O sea, hay gente que duerme mucho, hay gente que no duerme nada. Ajá. Hay gente que pierde mucho peso, hay gente que lo gana. Ajá. Hay gente que empieza a perder la capacidad de concentración, empieza a perder la capacidad de aprendizaje. Hay gente que, por ejemplo, tiene pensamientos de muerte que están relacionados a suicidios por enfermedad mental. O sea, pero lo más famoso es que realmente sientes un estado de profunda tristeza y se acompaña con los otros síntomas. ¿Y cuáles son las principales causas? Como siempre, en los trastornos mentales realmente no se sabe la razón. Realmente no se sabe una razón por la cual lo causa. Y realmente de hecho, todavía existen muchas teorías que han surgido, de hecho, por culpa y gracias a la industria farmacéutica, porque, por ejemplo, se han visto que gente que empezó a tomar, por ejemplo, cierta base de antidepresivos, bueno, pues entonces empezaron a ver que se sentían mejor y entonces empezaron a hacer diferentes teorías. Hay teorías, por ejemplo, genéticas, hay teorías que, por ejemplo, tienen que ver con ejes endocrinológicos, o sea, con ejes hormonales, desde cerebro hasta glándulas adrenales. Hay teorías, por ejemplo, que tienen que ver con estrés crónico. Hay otras teorías que tienen que ver con otros neurotransmisores, por ejemplo, la noradrenalina y la dopamina, que son las famosas monoaminas. No sé si las han escuchado, pero son famosas. Famosísimas. Y bien, doctora. Un poquito. Y famosas. Y, o sea, son diferentes. Por ejemplo, hay otra que están relacionadas al glutamato. O sea, son muchas teorías, pero esas teorías surgen porque se dieron cuenta que hay medicamentos que funcionan. Entonces, cuando empiezan a ver los ejes de esos medicamentos, pues uno puede pensar que tienen que ver, pero realmente solamente se considera que es multifactorial, porque, insisto, todo eso para decir que es multifactorial y no sabemos. Y que no no estuvo aquí
Me- Así son 5 minutos, güey, para decir, que pues no ningún chile te sabemos. pone O sea, así, cabrón. Así es el güey, positivismo. ¿cuánto así tiempo es el lleva para decir, positivismo. pues no sabemos? O sea, Básicamente no sabemos, pero ya, pero ya sí, sabemos pero que no ya, sabemos. sí, que las aminas y la verga, güey, pues no sabemos. O sea, por favor, No se sabe, explícanos. y te lo dije A ver, desde ya, el güey, principio. ya. Ahora, es curioso lo que dice Doc, porque si nos vamos Explícanos, a por la favor. historia del concepto, digo, nos vamos a topar ahí con algo irónico, diría yo, porque, bueno, o sea, este concepto, obviamente, este concepto de depresión que estamos manejando ahora es muy moderno, no tiene más de 150 años. Ok, así desde qué tan atrás en el tiempo se tiene registro de esto. O sea, algo parecido a esto? 150 años atrás no existía la depresión o no se había determinado no la existía depresión. El concepto de Con depresión mayor. Sí había depresión, como lo conocemos. pero no se había declarado Es que tú estás ahí te va. deprimido. Ahí te va. O sea, en la historia, los antecedentes que tenemos sobre una descripción parecido a lo que ahora llamamos depresión aparece en Grecia, obviamente, Los griegos. con los hipocráticos. Y ellos en el siglo 5 o 6 antes de Cristo hacían descripciones de algo parecido a lo que ahora llamamos depresión. Entre la descripción que había, no se le denominaba depresión, se le llamaba melancolía. Soy más bonito, Y entonces, ¿no? Soy más poético. No, espérate, y era melancolía. Y estaba definido, el cuadro que describían los antiguos griegos era un conjunto de aversión a la comida, desesperación, insomnio, irritabilidad e intranquilidad. ¿Ok? Esas eran como las descripciones iniciales al respecto, ¿no? Y esta noción de melancolía se mantuvo hasta la aparición de la psicología, de la psiquiatría. Estamos hablando del siglo XIX. Obviamente con todas las... O sea, desde los griegos hasta el siglo XIX se mantuvo la misma parte de melancolía, de llamarle melancólico. Lo más chistoso, que primero empezaron a hacer descripciones de los síntomas, ¿sabes? Es lo inicial, ¿no? Y después empezaron a hacer tratamientos. No. Vamos a meterle choques. Inferencias sobre qué causaban esos síntomas. Y entonces se ligó siempre, durante toda la antigüedad, durante mucho tiempo, se ligaba la melancolía con la tristeza y el miedo, que eran unas emociones básicas humanas. Pero cuando intentaron determinar la causa del miedo o de la tristeza, decían que no tenía explicación alguna. Entonces, eso me suena, güey. Aquí la historia está topando con lo mismo que la ciencia también está demostrando. También tengamos en cuenta, esta idea de enfermedad psicológica también es reciente, necesita desarrollarse, mutar, enriquecerse, ¿no? Con la psicología. Pero bueno, es más, bueno, durante toda la antigüedad, pues obviamente se le atribuyó a estar bajo el influjo de ciertas deidades, de ciertas entidades o de ciertos humores, ¿no? Como ya lo habíamos hablado antes sobre en esta cuestión en la Edad Media, sobre todo era la cuestión de los humores, ¿no? De los humores, y tenía que ver mucho también durante el Renacimiento y la Edad Media, también esto de la depresión estaba muy ligada a cuestiones astrológicas, sobre qué día habías nacido, si habías nacido en el solsticio, si habías nacido en el equinoccio, si habías nacido en luna llena. Eso sí es cierto, los cánceres son más tristes. O sea, siempre, no, de hecho atribuían mucho a la gente que nacía de noche y en cuartos crecientes o menguantes, se consideraba que iban a ser melancólicos durante su vida. Era una cuestión como anímica, de humor, es lo que le digo. Y esta concepción clínica aparece hasta que aparece esta psicología positivista que y yo pensando que soy deprimido por mis deudas. No, porque nací en cuarto menguante. No, bueno, es que mira. Sí, tiene que ver las deudas. Es que volvemos a lo mismo, porque nací. No, ¿sabes qué? Aquí el problema es porque a lo mejor es como cualquier otra cosa, como el clásico, el SIDA apareció en los años 80, así como así, no lo sabemos. ¿Por qué? No, es que hasta ese momento se empezó a investigar. Hasta ese momento se empezó a llevar un registro, un análisis, una metodología, bla, 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 que nos puede hablar de... ¿Tú crees que sí la depresión viene con el hombre desde un inicio o se fue desarrollando? Yo estoy de acuerdo con el doctor que es una cuestión fisiológica tal vez, que deja una impronta en la cultura.
O se agudiza con la cultura. Claro. O más bien, es que yo hasta creo que a veces la depresión tiene una cuestión fisiológica. Tiendes a ser así. ¿Sí me entiendes? O sea, no sé. Es difícil. Es que ahí la línea entre mente y cuerpo es complicada de definir. Ya no sabes qué es primero. Si es la mente o el cuerpo o son los dos. Lo que sí como queda como muy claro es que, y se ha demostrado, es que, por ejemplo, los estados de tristeza continua, o sea, el hecho de que uno esté triste todo el tiempo, empieza a causar degeneración en neuronas y empieza a causar degeneración o de dificultad de la plasticidad cerebral. Es lo que digo. Justamente afectan zonas específicas del cerebro que tienen que ver con emoción, con libido, con la diferenciación, por ejemplo, no me voy a voluntad porque realmente no se ha visto que afecte el lóbulo frontal, pero sí cortezas prefrontales y laterales, que lo que significa es que justamente tienen que ver con esa falta de voluntad de hacer las cosas, y todo se vuelve como un ciclo, un ciclo, ¿cómo se dice? Se me fue. Un círculo vicioso. Porque el hecho de estar triste mucho tiempo afecta. Y después, al hecho de que te afecta, causa estrés. Cuando tienes mucho tiempo, cuando tienes mucho estrés continuo, liberas mucho cortisol. Y la vía del cortisol también afecta. Entonces, es que, bueno, precisamente era lo que decía. En este sistema que usted está expresando tan científicamente... Otro que no le mora ningún chile. No, se expresa esta zona liminar entre mente y cuerpo que de verdad no tenemos una epistemología que pueda aproximar. Se sabe que puede afectar, o sea, lo que mencionas, ya no sabemos. La parte psicológica sí afecta es como fisiológicamente. La gallina, güey. Ajá. Pero, o sea, no sabemos qué lo inicia, güey. Y es que es un círculo vicioso, ok, pero ¿quién le da la patadita inicial a que empiece el pinche círculo, güey? No, y bueno, ya ahora lo vemos. Bueno, entonces ahí ya llegamos como al núcleo, ¿no? Que la verdad es que ni la ciencia ni la antigüedad ha podido dar respuesta a lo que es la melancolía o la depresión, ¿no? Ahora, desde que ya tenemos sociología, psicología, estadística, bla, 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 me refiero, no, bueno, pues ahí se puede medir, pero que la podamos medir no quiere decir que la conozcamos, obviamente. Ese también es un truco que ha tenido siempre el conocimiento humano. Él siempre ha creído que por poder medir algo, lo conoce, ¿no? Y pues no, es incorrecto, es una aproximación incorrecta. La verdad es que nos sentimos somos muy buenos midiendo, pero comprendiendo no somos tan buenos. Ahora, el concepto es muy abstracto, güey. O sea, y es abstracto desde el momento en que no sabemos de dónde se origina. Sin embargo, se llega a utilizar en medicina veterinaria, pero lo utilizamos diferente. Sí han escuchado, ¿no? Que el médico dice, ay, tu perro está deprimido. ¿Te ha dicho? ¿Les ha dicho? Sí, ¿no? Pero es diferente, güey, porque aquí no hay un aspecto psicológico o un aspecto emocional. Ay, ¿tú crees que tu perro...? No, psicología animal, no hay que cerrarnos a la idea. O sea, simplemente que no podemos pensar sobre ello no quiere decir que no existe. Al momento no existe. Ajá, una cosa es la conducta y el comportamiento, y otra cosa es ya atribuirle una así, que probablemente sí la tengan, pero el desarrollo de la depresión en animales es un signo solamente. En medicina humana es como tal el diagnóstico, podría decirle. Ya es una entidad específica. Con nosotros es un signo, y depresión es lo que nosotros atribuimos a que pues está muy quieto en su lugar, que no hace caso, que no quiere comer. O sea, es muy similar. Sin embargo, es como nosotros detectamos al perro para decir, pues que está ahí, no se mueve, ¿no? O para poder darle un nombre a esta parte de que el perrito no está con una conducta normal. Tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿y cómo es que la veterinaria puede determinar si un animal o no está deprimido sin tomar en cuenta o toman en cuenta el fenómeno de la transferencia? Porque generalmente, o sea, no creo que haya perros en estado salvaje que estén deprimidos. Sí, o sea, a nuestro concepto sí, porque es diferente, o sea, no influye este aspecto como lo que ustedes ya establecieron. Okay, simplemente no come normalmente, no camina como normalmente lo hace,
no se pone en contexto como cuando tú llegas a casa y lo haces normalmente. Hay estas alteraciones, sobre todo conductuales, y es lo que nosotros observamos y sobre todo lo que observan los propietarios o tutores. Que de hecho es exactamente lo mismo que le pasa al ser humano, ¿no? Sí, o sea, es algo que similar. puede ser un fenómeno de transferencia. Y ahí el problema es que nosotros no lo atribuimos a problemas psicológicos, siempre va atribuido a un problema fisiológico o patológico aparte, por ejemplo, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, que tiene sarna, que tiene moquillo, pero eso que cualquier cosa. Pero entonces Y eso ahí, le ocasiona la ahí depresión. Bueno, ahí tengo otra pregunta, pero entonces ahí estás estableciendo, pero ahí ya la depresión tiene una causa. Es porque está enfermo, es porque se siente dolor. Pero, porque aquí es más no sencillo. es lo mismo con el ser humano. Güey. Aquí lo estamos pero está relacionado, claro que está relacionado, porque por eso acabamos de decir que, acabamos de establecer que está relacionado a los grados de estrés. O sea, este grado de estrés no solamente es que... Pero ahí el problema es que causa el estrés. O sea, las enfermedades causan estrés, el estado, o sea, el simple hecho de tener frío, por ejemplo, causa estrés. Que te está hablando Coppel a cada 5 minutos, güey, también causa estrés, güey. Pasa estrés. El hecho de que no te dejen hablar causa estrés. Es verdad. Es verdad. Entonces, es diferente, güey. O sea, hay similitudes, pero también hay diferencias muy grandes, güey. Muy, muy grandes, güey. Bueno, pero lo bueno es que, sí se han dedicado a observarlo y a tratar de... Pero es que te digo, aquí lo simplificamos, entre comillas. O sea, sabemos que tú puedes ver al Fritz, güey, a tu perro, güey, lo ves deprimido, güey. Puedes decir, mira, no es como está normalmente. Lo llevas al veterinario. Sí, cuando no come caca, sé que está deprimido. Qué coincidencia, yo también. Sí. Sí. Bueno. Sí, o sea, pero es exactamente lo mismo. Aquí el problema, como siempre, y ahora sí que no quiero verme chairo yo, pero sí tiene que ver... Atentamente el panista. No tiene que ver, tiene que ver específicamente con que si no te puedes mover por alguna razón, dejas de trabajar, dejas de producir, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya se vuelve una entidad que empieza a ser un problema de salud. Un problema económico. Porque el hecho de que tengas mucha gente que tiene una discapacidad para trabajar solamente si por... estás deprimido, no produces a huevo. Exactamente, solamente por eso no podía ser, pero resulta que sí. O sea, por eso es que se tuvo que clasificar como un trastorno, y ese trastorno es una enfermedad que también tiene que ver con la fisiología. Va de la mano, a mi parecer, con el tratamiento. O sea, a ver, tú, cabrón, estás deprimido y no me estás funcionando, no vamos a tratar la causa porque no sabemos y no vamos a investigar, güey. Al contrario, vamos a darte pastillas, cabrón. ¿No? O sea, vamos a chocharte y trabaja y sigue produciendo, perro. Eso fue a finales del siglo XIX, eso sí es la Primera Guerra Mundial. O sea, eso sí es como muy, muy, muy sintomático. Pero bueno, antes que eso sí me gustaría nada más aclarar que es mucho más probable que las mujeres se depriman que los hombres. O sea, el sexo mujer se enferman más comúnmente que los hombres, a una relación de 2-1. ¿El sexo débil? No. Pero no se puede saber, o sea, realmente no se sabe si tiene que ver con un problema hormonal como tal. Cuando se tienen, por ejemplo, situaciones genéticas, o sea, cuando tiene un trasfondo genético, aún así sigue obedeciendo la misma relación. Entonces, las mujeres tienden a deprimirse más. Ahí yo tengo otra perspectiva al respecto. No. Nos menciona que el hombre... Estamos hablando que el hombre no se expresa. Espérate. Desde una sociedad patriarcal, machista. Entonces, si estamos tomando... No, pero en esencia es patriarcal. Y la mujer recibe toda la carga, toda la simbólica, moral, social, todo. Entonces, si tiene sentido, si la depresión está basada en el estrés, ¿quién recibe más estrés? ¿Las mujeres o los hombres? Entonces, pues... El veterinario... obviamente lo van a resentir. Estadísticamente, entonces se va a ver que obviamente ellas lo resienten más que nosotros. O sea, el dato está ahí, simplemente hay que ver cuál es la causa, ¿no? O sea, a lo mejor el nivel de estrés ocasionado en las mujeres es mayor, y por eso hay mayor son nuestras relaciones depresión. de poder entre género. Eso es claro.
Es claro. ¿Por qué? Porque a nosotros o sea, es legal que nos valga madre. ¿Sí me entiendes? Es permitido. Ellas tienen la presión de ser mujeres, de ser madres. Tú dime, ¿en qué familia mexicana las mujeres son las que mantienen funcionando todo la coerción? ¿Quiénes la integran? Exacto. Pero es lo terrible. Ya si nos vamos al caso mexicano, es un matriarcado que no ha cobrado conciencia de sí, ¿no? Hasta ahorita es machista. Es correcto. Bueno. No, güey. Sin embargo, al contrario, es matriarcado. Es puede con todo. Ha demostrado que puede con todo y aún así deja que el patriarcado la oprima. Sí, o sea, lo permite. No. Es que más bien yo creo que no hay conciencia de eso. Bueno, se enferman más las mujeres que los hombres. Decía que quiero que me dejen hablar. Tiene que ver con los picos de productividad también. Es decir, cuando llegan a un cierto punto de la adolescencia se deprimen más. Cuando llegan a un punto de maduración se deprimen más. Y en el último extremo de la vida, o sea, los ancianos se deprimen también pero entonces, mucho más. ¿Cuál es el tratamiento, güey? El tratamiento... ¿Cómo lo tratamos? Antes solamente efectivamente se daban chochos. Vieron que había mejoría, pero vieron que no se curaba. Después se inclinaron directamente a lo que es el psicoanálisis y la psicoterapia. Pero resulta que tampoco, o sea, sí funciona, pero solamente funciona el 50% de las personas que se han tratado. ¿Está diciendo que la psicología es una farsa? No, estoy diciendo que funciona al 50%. Es inexacta. Y actualmente no hay diferencias si, por ejemplo, tienen tratamiento tanto farmacológico como cognitivo-conductual, o sea, con chochos y junto con terapia. No sobrepasa a la terapia sola, pero sí sobrepasa a los chochos solos. Sí, no sé si me... En conjunto, sí, las dos partes. Es que como tienen que tratar todas las enfermedades, ¿no? Y yo creo que aún más allá, güey. Aquí nos has mencionado la parte psicológica, mental y la parte fisiológica, corporal. Pero nos falta un aspecto importante, ¿no? ¿Es el por tratar? No, es que sí. El social, cultural, güey. El social, el cultural. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en todo lo que hablamos ahorita, ¿por dónde entra el estrés? Es un factor intangible, psicológico o social, de interacción, una relación de poder, ¿sí? No es un estrés físico, ¿no? También tiene que ver el estrés físico, esa es la diferencia. Es un estrés mental, ¿no? O psicológico. Si todo el tiempo me duele una pierna y no me curo, eso también es estrés y eso también causa depresión. Mismo que estaba pero no puedes generalizar, güey. No siempre es el mismo origen. Yo invito es que hagan a diferenciar que esa depresión tiene una causa, es porque te duele la pierna. Pero hay depresiones en las que todo nuestro conocimiento no logra determinar. Y puede ir más al fondo, güey. O sea, ¿por qué te deprime que te duele una pierna, güey? O sea, sí, el dolor mismo, pero yo creo que va más allá, ¿no? Es ¿por qué no me puedo mover? ¿Y por qué van a decir de mí? ¿Y por qué no puedo trabajar? ¿Y por qué no me puedo comprar esto, güey? O sea, va más al fondo de que solamente el dolor de pierna. Antes de la depresión hay yo siempre encuentro como un esquema que hay que seguir y que si no lo sigues, todo te empieza a decir que no funcionas, que no sirves. O sea, si se dan cuenta... Y ahí está la presión y el estrés. Y valor de ahora, ser un inútil, ser un huevón, ser un... Y hacer un podcast. Uy, pues perdón. Hacer un podcast, exacto. O sea, neto. O sea, no, pero y es que otra vez... ¿Traes chochos? Eso nos remite a los valores culturales, que es importante que no ahora, aquí y ahora. Entonces, ahorita tienes que ser productivo, ¿no? Tienes que acumular capital, tienes que ser esto, tienes que ser aquello, tienes que ser así, asá, baba. Y entonces, obviamente, con tanta variabilidad en el mundo, nunca vas a encajar en un esquema. Eso es lo tonto de todo esto. Entonces, más bien lo que yo creo que también la vía y que yo he visto que ha funcionado, estaba leyendo sobre una corriente New Age que ahorita viene, que está sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, gracias a que la legislación con el uso de sustancias psicoactivas se ha relajado un poco. Ya te habías tardado, hijo de la chingada, güey. Ya lo saben. No, y en serio, y están haciendo una combinación de verdad. Iba bien, güey. De terapia psicológica
con el consumo de ciertos, de estas sustancias psicoactivas. Ay, ¿cuál será? Tales como la mescalina, tales como el LSD, tales como el DMT y muchas de esas, ¿no? Entonces, y que han mostrado resultados satisfactorios. Pero es que volvemos a lo mismo. El problema de ahora, si no encontramos una cura para la depresión o ni siquiera encontrar la causa, es porque no hemos integrado todo nuestro conocimiento. Seguimos en esta onda positivista de compartimentalizar y clasificar y nominar todo. Y esto va más allá de lo que podemos medir. Es una cuestión que tiene que ver con una introspección, es una cuestión de individuo. Ya hay filosofía, ciencia, arte, psicología, todo se vuelve difuso. Es un conocimiento general. No. La mejor cura para curar la depresión es abrazar un cachorrito, güey. No, pero en serio, de verdad. Es abrazar un gato, güey, un perrito, güey. Es que por eso, esa sensación, la ciencia no puede explicarla, güey. Pues no, güey. La de échale ganas. También aterrizar. Es que en este caso, para atender problemas como estos, yo creo que tenemos que tener cierta flexibilidad epistemológica y como que refundar otra vez, o sea, ser más flexibles. O sea, ya dejar esta compulsión por clasificar y explicar y más bien por comprender. Pero para comprender hay que ser flexibles. Como estamos en una frontera Pides mucho entre cuerpo y mente, tenemos que ser muy flexibles. Tenemos que aceptar cosas que tal vez no podamos probar que existen, pero también tenemos que comprobar que, pues, no sé si realmente necesitemos de la verdad para poder comprender lo que sucede, ¿no? Ya saquen el gallo. Si queremos seguir con eso, no se puede decir que no, pero volvemos a lo mismo. De todos los tratamientos que a la actualidad existen, no se ha visto una mejoría de más del 50, punto del 60% de los tratados, ¿no? Entonces, si bien pasa... ¿Y qué hacen con el resto del 50%? Recaen y... O sea, los dejan deprimidos. Pues lo siguen tratando, pero recaen. O sea, y de hecho, por eso tiene que ver, por ejemplo, la plasticidad del cerebro, porque muchas veces te sientes mejor, vas muy bien en terapia y al momento de recaer ya no hay una mejoría y tienen que encontrar un nuevo approach, un nuevo acercamiento y van saltando de psicoterapeuta y de psiquiatra de uno a otro. ¿Por qué? Porque no pueden seguir la misma línea. Y algunas líneas como de tratamiento alternativo, llamémosle, que se pueda llegar a utilizar. Sí, o sea, finalmente ya no se cierra tanto. O sea, lo que dice aquí el arqueólogo es cierto. O sea, ya no se cierra tanto porque las universidades están desesperadas porque solamente el 50% de todos los que te tratan salen adelante y además tiene un alto índice de recaída, ¿no? Pero tampoco se ha visto, o sea, el problema muchas veces de las terapias, por ejemplo, se ha visto que el psicoanálisis, que de hecho ya el psicoanálisis ahora ya es una línea que ya está casi proscrita porque pues se hablan de que es o sea, de toda la pseudociencia que pudiera hacer la psicología, el psicoanálisis es el más desacreditado, ¿no? Sin embargo, se ha visto que el psicoanálisis, como se habla de conocer el problema desde la niñez, se ha visto que tiene buenos resultados. El problema es que no es inmediato. Entonces, al no ser inmediato, los pacientes con problemas psicológicos y con problemas mentales se desaniman. Y entonces pueden tener recaídas. Una buena terapia con psicoanálisis solito se habla más o menos que tiene que durar más de 6 meses y puede durar hasta 6 años. Entonces, una persona que a lo mejor no puede mantener psicoanálisis continuamente, no puede mantener sesiones de 4 a 5 por semana cuando están en depresión, etcétera, pues ya sea por económicas, por redes sociales, por falta de apoyo, por ellos mismos, o sea, tienden a veces a escaparse, ¿no? de los mismos psicoterapeutas. Entonces, las nuevas terapias, o sea, lo que se busca es que esa terapia sea un poco más rápida y sea más express, y esa es la razón por la que surgieron los tratamientos farmacológicos, porque los tratamientos largos tienen la tendencia a un alto índice de abandono. O sea, si tú me dijeras, no, mira, con 3 sesiones de ayahuasca, con eso salen, pero no es cierto, sabemos que puede ser un detonante, sabemos
que se puede manejar durante cierto tiempo. Sabemos que durante cierto periodo se pueden dar terapias para dar continuidad y para no dejar al paciente, pero ahí el problema siempre recae en si el paciente decide o no decide continuar. Y no me dijo las terapias alternativas, ¿viste? O sea, le pregunté, dime terapias alternativas y... Yo no sabía me que dijo de nada. terapia, bueno, están como las ceremonias de ayahuasca, pero también yo sabía que hay tú debes saber equinoterapia, delfinoterapia, todas esas madres. Cuéntanos de eso. De hecho, Sí. está bien descrito. Como siempre, lo que no se sabe es por qué, pero sí está descrito que, por ejemplo, la delfinoterapia, la equinoterapia, la compañía de animales, etcétera, ayudan, y además no solamente ayudan en la depresión, ayudan en otras situaciones, ayudan en autismo, ayudan en ¿saben dolor qué? crónico, ayudan en mil cosas. Les tengo una mala noticia. ¿Qué? Ya se acabó el tiempo. No empieces con tus cosas. Ya se acabó el tiempo. Ya se acabó. Pero nada más Disculpe. déjame terminar esta idea. Y sí se ha visto que, por ejemplo, ayuda, por ejemplo, con personas que sienten, por ejemplo, desapego, ya dije 3 o 4 veces eso, desapego, y que tienen la oportunidad de sentir contacto, por ejemplo, en las personas ancianas también ayuda a la cercanía. Se ha visto que se relajan, A la compañía. se ha visto que bajan los Cariño. niveles de estrés, que bajan los niveles de Cortisol. solitud, ¿no? Y eso bajan justamente los niveles de estrés, de cortisol. ¿Qué te parece si lo Pero- dejamos para un capítulo específico? El tratamiento de animales. Es que ya luego la gente se queja, No, güey, no, que sí dura está mucho el podcast, quién sabe qué. Si Sí. quieren que dure Sí, más, claro. coméntenlo. Hay gente, güey, hay gente que lo dice, güey, aunque no Se sabe, sea- dicen en el rancho. se sabe, se escucha por ahí, güey, se escucha, güey. Si quieren que dure 1 hora, pónganlo aquí. Lo alargamos a una pinche hora, güey. Vean, o sea, puro chairo en esta mesa ya, o sea, y más con ese tema. Se acabó por hoy. Se acabó, por favor. Síganos en las redes, coméntenos. Entren al grupo en Formol, grupo de autoayuda. Síganos en Instagram, TikTok, Facebook, ánimo. Si tienen depresión, pues échenle ganas. Acérquense un profesional. ¿Cuál es la recomendación Primero- oficial? ¿Cuál es la recomendación? Primero, dejen de decir échenle ganas, pues es un pendejado. Ya lo dije. Échenle ganas. O sea, es como cuando le dices, estas son como las preguntas pendejas. Sí, ¿no? como Si estás ya llegaste quemado. y estás ahí, no mames. Estás quemado y le dices sana Entonces, colita eso de no. rana. Sí, es Sí, eso. la recomendación es, si percibes que te sientes sumamente triste, que No, espérate. La recomendación es para nuestro Patreon, para los que van, no es cierto. No, la recomendación es siempre, o sea, si una vez que se detecta algún problema, algún cambio de ánimo, no solamente de nosotros, sino de alguien cercano a nosotros, primero es tratar de dar contención y buscar ayuda profesional. Es demasiado el estigma en enfermedades mentales, no lo podemos seguir dejando así, no es posible que hay gente que niega, por ejemplo, tener psicoterapia, o sea, eso ayuda muchísimo. Las terapias conductuales y cognitivo-conductuales ayudan muchísimo. Entonces, Sigue siendo un tabú, si sigue se dando pena. percibe algún cambio de humor, algún cambio es importante detectarlo, es importante dar contención y es importante buscar a un profesional. No lo dejemos al ahí se va, porque justamente esa es la razón por la que no se puede llegar a una conclusión de estas enfermedades, ¿no? Entonces siempre es buscar a un profesional. No es cierto que sale uno solito echándole ganas, no es cierto. Hay algunas personas que sí, pero la verdad es que son menos del 10%. Es un problema que está en todo el mundo, o sea, al año por lo menos se contabilizan 350 millones de personas que por lo menos han tenido un periodo de depresión. Y de hecho la teoría dice que probablemente toda la humanidad ha tenido por lo menos un periodo de depresión mayor en su vida, ¿no? Entonces no es despreciable, es un problema de salud pública y es un problema de salud propia, ¿no? O sea, de salud personal. Entonces, por favor, no lo dejen. Si tienen dudas, o sea, hay líneas, hasta el gobierno, hasta para eso sirve, ¿no? Hay líneas abiertas, hay Sí, líneas, yo por he ejemplo, hablado de la la UNAM. UNAM. Está chido, te atienden chido.
Hay líneas específicas de contención, por ejemplo, para las personas que tienen ideaciones suicidas. Hay instituciones específicas que tienen que ver, que muchas veces no son costosas o que pueden ser pro bono. Entonces, por favor, si hay oportunidad y no saben con quién, pregúntenos a nosotros, pregúntenle a algún profesional, porque, por favor, esto no puede seguir siendo despreciado, ¿no? Entonces, nada más. Tratémoslo. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Informol. Pondremos todas estas líneas en la descripción. Nos vemos la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos. Bye.